Buenos días, os damos la bienvenida a todos los que nos seguís en nuestro canal de YouTube y redes sociales en este domingo 9 de mayo de 2021. Pues en nuestra iglesia, gracias a Dios, hemos podido recuperar las reuniones presenciales, ahora que el nivel de incidencia del coronavirus es menor. Vamos a seguir grabando al menos las predicaciones para todos los que nos seguís por los medios telemáticos, por canal de YouTube, Facebook o WhatsApp. Comenzamos entonces leyendo el pasaje de esta mañana en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículos 11 hasta el final de este capítulo 2, en el versículo 21. Dice así: pero cuando Pedro vino a Antioquía, lo reprendí cara a cara, se refiere a Pablo, aunque era de condenar, porque era de condenar. Pues antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, de Santiago, comía con los gentiles, se está refiriendo a Pedro. Pero después que llegaron, se retraía y se apartaba, porque también tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahora bien, si buscando ser justificados en Cristo también nosotros resultamos ser pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? De ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Yo por la ley morí para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley viniera la justicia, entonces en vano murió Cristo. Hasta aquí la palabra del Señor esta mañana. Hoy comenzamos a reflexionar sobre la importancia y el contexto de la justificación por la fe. Esta ha sido la doctrina de la controversia desde que en el siglo XVI constituyera uno de los principales focos de discusión entre reformadores y católicos. Sin embargo, lo que vamos a ver es que lejos de ser una doctrina abstracta y teórica, como muchas veces se presenta en las teologías sistemáticas, en realidad está anclada en la vida diaria de las comunidades cristianas y es coherente con el plan de salvación de Dios y de la narrativa bíblica. Por eso es muy importante entender bien el contexto en el que los versículos sobre la justificación se insertan dentro de la carta a los Gálatas del apóstol Pablo, ¿no? Tenemos que ver cómo estos versículos en los que Pablo trata sobre la justificación están en relación al conjunto y al contexto de la carta. No se trata, como veremos, de un desarrollo especulativo del apóstol, sino que está respondiendo a los problemas principales que enfrentaban las iglesias cristianas en aquel momento. Los versículos del capítulo 2, 11 y 12, nos conectan con el contexto de lo que leímos la semana pasada en el libro de los Hechos. Los que no hayáis escuchado esa predicación, pues está a vuestra disposición en nuestro canal de YouTube. Pues bien, dice el versículo 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, Pablo dice, lo reprendí cara a cara porque era de
condenar. Aquí se está refiriendo a lo que ya vimos la semana pasada, entre el encuentro que Pedro y Pablo tuvieron en Antioquía de Siria. Pablo y Bernabé se encontraban en esta iglesia cuando algunos judeocristianos vinieron de Judea y les comenzaron a enseñar a los cristianos gentiles de Antioquía de Siria, que debían circuncidarse. Esto supuso una acalorada discusión que llevó a celebrar el concilio a la primera asamblea de Jerusalén. Esto fue lo que vimos la semana pasada. Ahora se nos dice que Pedro también estuvo en Antioquía durante el tiempo que Pablo y Bernabé se encontraban allí, y hubo una reprensión por parte de Pablo hacia Pedro. ¿Y cuál fue el motivo? Pues lo que hemos leído en el versículo 12. Pues antes que llegaran algunos de parte de Santiago, comía con los gentiles, pero después que llegaron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Aquí se nos da una información nueva que no teníamos en el texto del libro de los Hechos, que es precisamente que Pedro hubiera estado en la iglesia de Antioquía mientras Pablo y Bernabé estaban allí. Eh, es, eso fue previo a lo que sí nos cuenta el libro de los Hechos, que es que vinieron a esta iglesia de Antioquía de Siria algunos que venían de Judea. Muy bien, pues como ya dijimos, Pedro, tras una experiencia y una visión, que comprendió que el Evangelio también era para los gentiles y que no había diferencia entre judíos y gentiles, eh, una vez que creyeran a Jesús como Mesías. Después estuvo Pedro en Jerusalén y fue precisamente censurado por comer con incircuncisos, ya que había comido con Cornelio. Esto todo lo tenemos en el libro de los Hechos, capítulo 10. Tras el testimonio de Pedro, muchos de los cristianos de Jerusalén aceptaron que el Espíritu Santo estaba llegando también a los gentiles. Así que con estas experiencias, primero en Cesarea, después donde se encuentra con Cornelio, y después en Jerusalén, donde les hace participar a los hermanos allí de lo que ha ocurrido en Cesarea, viaja a Antioquía. Esto no lo sabemos por el libro de los Hechos, sino por esta carta de Pablo a los Gálatas. Pedro entonces viaja a Antioquía de Siria y allí, pues, en consonancia con lo que ya él había comprendido a partir de su experiencia, la que se nos relata en Hechos 10 y su encuentro con Cornelio, pues come con cristianos de trasfondo gentil, que era la mayoría de la iglesia en Antioquía. Entonces, estando Pablo y Bernabé con ellos, pues aparentemente todo iba bien, no había ningún problema, y Pedro pues se mostraba pues en comunión con los hermanos, los cristianos gentiles, y pues participaban de la mesa sin ningún problema. Sin embargo, vinieron unos que perturbaron a aquella iglesia, como también ocurrió en la iglesia a la que Pablo se está dirigiendo con esta carta, que es la iglesia de Galacia. Eso lo leemos en el versículo 7 de este capítulo 1, que dice: algunos que os perturban y quieren alterar el evangelio de Cristo. Pues, esta era una situación que se estaba repitiendo con una cierta frecuencia, que es que aquellas iglesias de mayoría eh, eh, de cristianos de trasfondo gentil, pues estaban recibiendo visitas de aquellos aquellos judeocristianos que estaban pues presionando a los cristianos gentiles para que se hicieran judíos, para que se circuncidaran. Sin embargo, estos perturbadores, como los define Pablo, son como aquellos que habían venido de Judea a Antioquía, que es lo que nos decía así de una forma muy genérica el libro de los Hechos, pero que sin embargo Pablo nos califica de una forma mucho más precisa, que son algunos que vienen de parte de Santiago.
de la iglesia de Jerusalén. Es decir, hay que tener en cuenta que entonces aquí tenemos un conflicto de mucho mayor calado. Es decir, no solamente son unos que vienen de Judea, como nos dice el libro de los Hechos, de una forma tan genérica, sino que se trata de personas comisionadas, enviadas por Santiago, pero hay que tener en cuenta que Santiago, como el propio Pablo nos dice en el versículo 9 del capítulo 2 de esta carta a los Gálatas, no era cualquiera. Santiago, junto a Pedro y a Juan, eran las columnas, eran los pilares de la iglesia de Jerusalén. Y por lo tanto, están viniendo de parte de alguien muy importante de esta iglesia, de la iglesia madre de Jerusalén. Esto es especialmente llamativo porque ya hemos visto en Hechos cómo Pedro, después de los acontecimientos en Cesarea, va a Jerusalén. Y Pedro también es uno de los pilares de esta iglesia. Y él cuenta su experiencia y aparentemente la iglesia allí, o parte de la iglesia allí, había aceptado precisamente que el evangelio estaba llegando a los gentiles. Y sin embargo, nos vemos aquí una situación mucho más compleja, porque tenemos que algunos de los pertenecientes a la iglesia de Jerusalén, enviados por el propio Santiago, están llegando aquí a Antioquía de Siria. Así que ya sabemos lo que estos enviados por Santiago estaban enseñando, que es que los cristianos gentiles debían circuncidarse. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que Pedro, influido por ellos, pues cambia de actitud. Pedro, que en este momento estaba reuniéndose y comiendo con los cristianos gentiles en Antioquía, al venir estos que además venían enviados por Santiago, como que se echa para atrás y deja de comer y de tener comunión con los cristianos gentiles. Y Pablo, que ve este cambio, pues le reprocha su actitud, le reprocha este cambio. Hay que recordar que Pedro ya había recibido la censura por parte de la propia iglesia de Jerusalén por este mismo motivo, por comer con incircuncisos. Esta cuestión de comer con los no judíos no era un tema marginal, un tema sin importancia, como a nosotros nos pudiera parecer hoy. Que el judío que comiera con un no judío implicaba que incurría en una situación de impureza por el sistema de pureza que regía en ese momento en el judaísmo. Por eso, Pedro, estando en Cesarea con Cornelio, llega a decir lo que leemos en Hechos 10:28. Vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a nadie llame común o impuro. Por lo tanto, estamos tratando de un tema medular, de un tema muy importante. El no comer con no judíos formaba parte del sistema de pureza, que a su vez tenía relación con la circuncisión, que marcaba a quién pertenecía o no al pueblo de Dios. Pues bien, este es el tema que también se estaba dando, o era el tema que también se estaba dando en la iglesia de Galacia. En Galacia estaba pasando lo mismo que había pasado en la iglesia de Antioquía, que, como los llamaba Pablo, unos perturbadores vienen a la iglesia de Galacia, no se nos dice de dónde, pero bueno, probablemente, presumiblemente también pues de Judea o de Jerusalén, y está enseñando esto mismo a los gálatas, que tienen que circuncidarse y que judíos y gentiles no pueden sentarse a la misma mesa. Por lo tanto, Pablo está escribiendo esta carta. Cuando Pablo tiene conocimiento de ello, pues Pablo escribe esta carta a la iglesia de Galacia para tratar esta cuestión. Y la cuestión que se está tratando en la carta a los Gálatas es tanto el tema de la circuncisión como el tema de la comensalidad. Vamos a denominar comensalidad a esta cuestión de comer entre
cristianos de trasfondo gentil o de trasfondo judío, ¿vale? Lo vamos a resumir con esta palabra, comensalidad. Sigue escribiendo Pablo, sigue diciendo Pablo en capítulo 2, versículos 13 y 14, lo siguiente. Y en su simulación, pues Pablo entiende que Pedro pues, está actuando de una forma un poco hipócrita. Entonces, su simulación participaban también los otros judíos, es decir, otros de esta misma iglesia de Antioquía de Siria, pues que tendrían trasfondo judío, que es cristianos de trasfondo judío. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Recordamos que entonces que en Antioquía de Siria Pablo estaba acompañado por Bernabé. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? El hecho de judaizar se aplica a los gentiles, a aquellos que no son judíos. Mientras que en realidad hablamos de estos perturbadores como judaizantes, pero en realidad no es correcto, porque esos aquellos que perturbaban, aquellos que venían a la iglesia de Galacia pidiendo que los gentiles se circuncidaran, en realidad no eran judaizantes, porque ellos eran judíos. Los que en todo caso judaizaban o judaizarían serían los gentiles, los que todavía no eran judíos, perdón. Por tanto, dos cosas significativas tenemos aquí. Bernabé, al igual que Pedro, pues se deja influir por el ambiente y pues hace lo mismo que Pedro y que aquellos que vienen de Jerusalén, incluso algunos de esa misma iglesia que sí eran judeocristianos. Y el reproche de Pablo a Pedro no se deja esperar, no se hace esperar, y le reprocha eso de vivir como un gentil siendo judío. Pero ¿qué se refiere Pablo con esta reproche, con esta acusación que hace a Pedro? Pues básicamente no quiere decir que Pedro dejara de ser judío, sino que Pedro estaba comiendo con estos cristianos gentiles y por tanto comportándose como un no judío, claro. Es decir, como hemos visto en el texto de Hechos, para un judío era impensable acercarse o estar con extranjeros. Extranjeros quiere decir con aquellos que no son judíos, porque adquiría una condición de impureza. Entonces, el hecho de que Pedro hubiera estado comiendo con cristianos gentiles equivalía a comportarse como un no judío. Y después, cuando llegan estos de Jerusalén, pues entonces cambia completamente su actitud. Y por eso Pablo está reprochándose. Y a eso Pablo se está refiriendo, a que está viviendo como un no judío, que ha estado comiendo con gentiles. Es muy importante tener claro que este es el tema de la carta y que el tratamiento que Pablo da de la justificación tiene este contexto y es respuesta a este problema. No podemos coger los versículos que escribe Pablo en Gálatas. Podríamos hablar de otras cartas, pero estamos en Gálatas. Coger estos versículos de Gálatas sobre el tema de la justificación, extraerlos de ahí, sacarlos de ahí y ponerlos en un contexto abstracto o teórico. No, estos versículos están respondiendo al problema que ha surgido en Galacia, que es el mismo que había surgido en Antioquía de Siria y que surgía en otras iglesias. Pablo está usando su reflexión teológica sobre la justificación para abordar y dar respuesta al problema que representaba que la circuncisión y la comensalidad separaban a cristianos judíos de cristianos
gentiles y que, como hemos ya mencionado, era un problema generalizado en la Iglesia. A partir de aquí comienza Pablo su argumentación de la justificación. En primer lugar, hay que destacar lo que es obvio, y es que Pablo, como otros cristianos, eran judíos. En versículo 2, versículo 15, dice Pablo, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Es decir, los judíos consideraban a los gentiles, por el hecho de ser gentiles, es decir, por el hecho de no ser judíos, pecadores en sí mismos. ¿Vale? Por lo tanto, Pablo que está es reivindicando, como hace en otras cartas, en otros momentos, su condición de judío. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Pablo era judío y siguió siendo judío. Es decir, Pablo no rechazó su fe en el Dios de Israel, seguía creyendo en el mismo Dios, ni tampoco abandonó las tradiciones de sus padres, ni tampoco abandonó las escrituras hebreas, lo que es nuestro Antiguo Testamento. Por lo tanto, Pablo sigue reivindicando su condición de judío. Y es más, la fuerza de su argumento se basa en su condición de judío. Fijaos lo que dice en el versículo 16 de este capítulo 2. Nosotros, siendo judíos, sabemos que el ser humano no es justificado por las obras de la ley. Fijaos la importancia aquí de lo que está diciendo Pablo. Él no está afirmando la justificación, o en este caso, en versión negativa, la no justificación por las obras de la ley, porque fuera cristiano o porque se hubiera hecho cristiano. Pablo está diciendo precisamente lo contrario. Siendo judío y en su condición de judío, sabemos que el ser humano no es justificado por las obras de la ley. Es decir, esto, en realidad, la justificación o la no justificación por las obras de la ley, no es que sea un tema nuevo, podemos decir, algo que ha surgido con el cristianismo, sino que es algo que está en consonancia con el testimonio de las escrituras que ahora mismo son solo escrituras, las escrituras hebreas, y con el propósito de Dios expresado y testimoniado en ellas. Es decir, y seguimos leyendo este versículo 16. Por tanto, nosotros, siendo judíos, sabemos que el ser humano no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Estoy leyendo la versión Reina Valera de la revisión de 1995. Aquí destacamos dos expresiones fundamentales. Por un lado, las obras de la ley y por otro lado, la fe de Jesucristo. ¿Qué son las obras de la ley? Según el contexto y el propósito de la carta, que no debemos perderlo nunca en ningún momento, y según lo que los capítulos 1 y 2, hasta lo que hemos empezado leyendo en este versículo 11, las obras de la ley tienen que ver con la circuncisión y la comensalidad con los no judíos, que es el tema que está tratando Pablo, porque era el tema que había surgido, el problema que había surgido en Galacia, como había surgido en Antioquía, y que Pablo está comparando la situación de las dos iglesias, porque es igual. Lo que ocurre en Antioquía, Pablo está diciendo, lo que ocurrió en Antioquía de Siria es lo que está ocurriendo ahora también con vosotros en Galacia. Y por eso él está remitiendo a ese ejemplo, porque está ocurriendo lo mismo. ¿Y cuáles son los problemas que estaban en discusión? Circuncisión y la comensalidad con los no judíos. Estas son las obras de la ley a las que Pablo se está refiriendo en esta carta. Y esto está en consonancia con lo que hemos visto a lo largo de todas las predicaciones
que hemos estado predicando del Evangelio de Lucas en esta temporada. Esta temporada este año nos toca el Evangelio de Lucas, otros años tocarán otros evangelios, pero lo que constantemente veíamos en el Evangelio es que Jesús está discutiendo con los fariseos, con escribas, intérpretes de la ley y a veces también con saduceos. ¿Y sobre qué es lo que discutían una y otra vez? Pues precisamente con lo que Pablo llama obras de la ley. Los temas de discusión eran circuncisión, sábado y el sistema de pureza. Dentro de ese sistema de pureza tenemos el problema de la comensalidad, es decir, con que a quién se puede y no se puede comer. Esto que se está discutiendo por Jesús y con los fariseos constantemente, y lo hemos visto en los evangelios, en el evangelio concretamente de Lucas, pero es igual, lo podemos ver igualmente en el resto de evangelios, son estos temas: circuncisión, sábado y sistema de pureza. A eso Pablo se está refiriendo como las obras de la ley. La otra expresión que hemos encontrado en estos versículos, más llamativa si cabe que esta, es la fe de Jesucristo o la fe de Cristo. Como digo, esta es la versión Reina Valera de 1995 y probablemente en otras versiones podréis encontrar otra expresión. Lo que es importante a tener en cuenta son varias cosas. En primer lugar, es que Cristo lo que significa es Mesías, porque, claro, Cristo ha llegado a convertirse, o llegó a convertirse en nombre propio de Jesús. Ahora decimos Cristo, nos estamos refiriendo a Jesús, pero en realidad Cristo era un título. Cristo era, como ya hemos dicho tantas veces, la traducción de la palabra Mesías, la traducción en griego de la palabra hebrea Mesías. Así que cuando leamos Cristo tenemos que tener en cuenta que se está refiriendo al Mesías, y para hacerlo lo más cercano a nosotros posible, Mesías tenía que ver con la condición de rey. Vale. Por lo tanto, esto es lo primero que tener en cuenta. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es que esta expresión fe de Jesús, el Mesías, por tanto, o la fe del Mesías, que sería la traducción, en el griego puede tener diferentes traducciones. Una sería esta, la fe de Jesús el Mesías o la fe del Mesías. Pero claro, esta traducción, que sería posible, resulta muy extraña. Porque, claro, la pregunta entonces, la justificación tiene que ver con la fe de Jesús como Mesías. Y si leemos el contexto completo de lo que Pablo está hablando, no cuadra, no termina de cuadrar. Así que sería desde el punto de vista lingüístico sería una traducción posible, pero desde el punto de vista del contexto no termina de cuadrar. Otras dos posibles traducciones es la fidelidad del Mesías, porque la palabra que nosotros traducimos por fe en el griego puede tener ese concepto, ese concepto de fe, pero también de fidelidad, y entonces estará en función del contexto, ¿no? Es decir, hay una cuestión muy importante. El significado de las palabras no tiene que ver con la palabra en sí misma, como si las palabras tuvieran un significado esencial en sí mismas, sino que el significado que las palabras tienen en cualquier idioma está determinado por los contextos de uso. Es decir, aquella comunidad lingüística que está usando esa palabra dentro de un determinado contexto. Y por eso decíamos que la fe de Jesús sería una posible traducción, pero en base al contexto en el que está Pablo usándolo, no nos parece plausible. Otra posible traducción es la fidelidad del Mesías, que sería una traducción posible y además congruente y coherente con el contexto en el que está hablando Pablo. Y la otra posibilidad es la fe en Jesús el Mesías o la fe en el Mesías,
que también sería posible desde el punto de vista lingüístico y que también es congruente y coherente con lo que Pablo está diciendo. En mi opinión, no sería una gran diferencia de traducir la fidelidad del Mesías o la fe en Jesús el Mesías, porque ambos conceptos, la fe en Jesús y la fidelidad de Jesús como Mesías, están implícitos en lo que Pablo está diciendo. Y sea que traduzcamos por una forma o de otra, el significado lo tenemos en el propio texto. Ambos significados lo tenemos en el propio texto de Gálatas. Por lo tanto, nosotros, en cualquier caso, nos vamos a quedar con la traducción más tradicional, que sería la fe en Jesucristo, la fe en Jesús el Mesías o la fe en el Mesías. Por tanto, la justificación, nos está diciendo Pablo, no viene por las obras de la ley, sino por la fe en Jesús como Mesías. Entonces, la pregunta que nos queda es, ¿qué es la justificación? Pues esta palabra viene del contexto judicial, en la que el juez debe pronunciar o debía pronunciar una sentencia a favor o en contra del acusado. En este contexto, el ser justificado era ser declarado inocente o justo. De ahí lo de justificación. Y lo que cambia con la sentencia del juez es el estatus del acusado, ahora es declarado como justo. Bien. Esto en el contexto doctrinal de la justificación ha llevado a innumerables debates. Eso es lo que se denomina esa justificación forense. Pero aquí no entraremos hoy. Obviamente no vamos a entrar en este tema. Ya lo mencionaremos en predicaciones posteriores sobre otros contextos y otros textos. De esta manera, lo que Pablo nos está diciendo es que el ser humano es declarado justo delante de Dios por medio de la fe en Jesús, el Mesías, y no por las obras de la ley, o lo que es lo mismo. El ser humano es declarado justo por medio de la fe en Jesús, el Mesías, y no por la circuncisión, o no, ni no por comer o no con judíos, ni por la circuncisión, ni por la comensalidad, es como somos declarados justos, sino que somos declarados justos por la fe en Jesús, el Mesías. Esto es lo que está diciendo Pablo. Pero estas obras de la ley, ¿qué es lo que implican? Bueno, claro, lo que representan o lo que significan son las señales de identidad y de pertenencia al pueblo de Dios. Y ya sé lo que estáis pensando muchos de vosotros. Bueno, pero Pablo, ¿de qué está hablando entonces con la justificación? ¿De la posición del ser humano delante de Dios o de la pertenencia al pueblo de Dios? Y es que muchas veces tendemos a separar una cosa de la otra. El por qué es así ya lo expliqué la semana pasada y volveremos sobre eso en otros temas, pero es una cuestión más que tiene que ver con cuestiones sociológicas y de desarrollo de nuestra cultura moderna en contraposición con los desarrollos sociológicos y culturales en los que Pablo se está moviendo. Y por eso a nosotros nos hace tan difícil reconciliar ambas cosas bajo este epígrafo de la justificación. Pero si leemos atentamente lo que Pablo está diciendo, la respuesta de Pablo sería ambas cosas, porque ambas cosas están unidas. Porque ambas cosas están unidas. La posición del ser humano delante de Dios y la pertenencia al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque no hay una concepción individualista, como lo hay en nuestra cultura moderna. Pero bueno, esto lo dijimos ya la semana pasada, no voy a incidir sobre esto. Ambas cosas están unidas en el pensamiento de Pablo. ¿Cuál es la presentación? Y para mostrar un poco que ambas cosas están unidas en el pensamiento de Pablo, les hacemos la pregunta, ¿cuál es la presentación del Evangelio que hace Pablo a los Gálatas en esta carta?
¿Mm? Igual que la carta a los romanos, Pablo también empieza con una presentación de lo que es el Evangelio. Bien, pues en esta carta a los Gálatas también lo hace. Y lo que leemos, lo leemos en el capítulo 1, versículos 3 y 4. ¿Qué dice Pablo a los Gálatas? Gracia y paz sean a vosotros. Este es el saludo de la carta. De Dios, Padre, y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Esta es el resumen que hace Pablo del Evangelio. La voluntad de Dios Padre es que a través de Jesús el Mesías, que se ha entregado, es decir, que ha muerto en la cruz por nuestros pecados, nos liberan de esta realidad presente mala, es decir, de una realidad en la que está presente el pecado, el mal y la muerte. Esta es la voluntad de Dios, este es el propósito de Dios, este es el plan de Dios, este es el Evangelio de Jesucristo. Dios Padre, que a través de su Hijo Jesucristo, como Mesías, se ha entregado, ha muerto en la cruz y de esta manera nos está liberando en esta realidad presente del pecado, del mal y de la muerte. Entonces, con ese que es digamos, ¿en qué consiste la salvación? Diríamos, ¿no? Pues aquí está la respuesta. Bien, teniendo en cuenta que esta es la salvación, que en esto consiste la salvación, ser justificado es ser participante de eso que ha ocurrido con Jesucristo en la cruz. Es decir, la victoria sobre el pecado, el mal y la muerte. ¿Y cómo participo yo de esa victoria de Cristo? ¿Cómo participo yo de eso? Pues por medio de la fe a Jesús como Mesías crucificado y resucitado. De esta manera soy declarado justo y no injusto por el pecado que habita en mí. Esta es la manera en que soy declarado justo. De esta manera soy declarado justo y de esa manera participo de lo que ha ocurrido con Jesús en la cruz, que es lo que nos dice Pablo en el versículo 20 del capítulo 2. Con Cristo, es decir, con el Mesías, estoy juntamente crucificado. Estamos crucificados con Cristo, estamos participando de lo que Cristo ha hecho en la cruz. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Los beneficios de Cristo en la cruz están ahora a mi disposición, son míos, me pertenecen, son para mí por medio de la fe. Es lo que Lutero llamó el alegre intercambio. Pero esto, para Pablo, no se queda en un marco abstracto y teórico, sino que tiene una realidad muy concreta. Y es que ahora la pertenencia al pueblo de Dios no está marcada por la circuncisión o por la separación de judíos y gentiles, sino que ambos, judíos y gentiles, confesando a Jesús como Mesías crucificado y resucitado, pertenecen al único pueblo de Dios. De esta manera, la justificación tiene que ver con ser declarados justos y no injustos pecadores, o no injustos debido al pecado, pero en el contexto de la pertenencia al pueblo de Dios, por medio de la fe en Jesucristo. Por tanto, no es que primero yo me convierto y después elijo pertenecer a una iglesia. Este no es el esquema bíblico, este es un esquema moderno que corresponde a un modelo evangelístico diseñado o influido, configurado por la cultura moderna y por la sociedad moderna. Hablar de ese tema nos llevaría muy lejos, pero no es el esquema bíblico. La justificación implica en sí misma la pertenencia al pueblo de Dios.
somos declarados justos y pertenecientes al pueblo de Dios. Y por eso, argumenta Pablo, no tiene sentido que judíos y gentiles vivan separados por las obras de la ley, porque lo que ahora marca la pertenencia al pueblo de Dios es la fe en Jesús. No tiene sentido que unos digan, somos cristianos gentiles y los otros somos cristianos judíos, y los cristianos gentiles y los cristianos judíos no puedan sentarse a la misma mesa porque pese más ser judío ser gentil, cuando en realidad cristianos judíos están confesando a Jesús y cristianos gentiles están confesando a Jesús. Y lo que permite la pertenencia al mismo pueblo es su condición de cristianos, es decir, su fe en Jesús. Por lo tanto, la circuncisión, el sábado o las leyes de pureza pasan a segundo plano, ya no tienen fuerza para vincular a las personas al pueblo de Dios, porque ahora están vinculadas mediante la fe en Jesús como Mesías. Esta es la cuestión fundamental. Y esto es el contexto en el que Pablo está hablando de la justificación. Si no entendemos que el ser declarados justos no es en una posición abstracta que tengo yo como individuo con respecto a Dios, en una pura abstracción, sino en el contexto de ser participantes del pueblo de Dios, entonces esto adquiere un significado, tiene un sentido. Si no, lo que Pablo está diciendo carece completamente de sentido. Ahora, por medio de la fe, estamos unidos a Cristo en la cruz. ¿Y cuál es ese el resultado? Que yo ya no soy el centro de mi vida, como está diciendo Pablo, sino que ahora ese centro es Cristo y ahora mi vida debe ser vivida a través de la fe en Él, en el contexto del pueblo de Dios, que es la Iglesia. Y como decíamos la semana pasada, muchas de las diferencias que existen en la Iglesia desaparecerían si entendiéramos esta realidad, que lo que nos une a todos es la fe común en Jesús y que el resto de cuestiones deberían pasar a segundo plano, porque si no estamos haciendo y volviendo a recuperar esas obras de la ley, tal y como estaba diciendo Pablo. Si no, la argumentación de Pablo carece de sentido. Por lo tanto, gracias a la fe en Jesús, somos declarados justos y participantes o pertenecientes al pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios estamos confesando a ese Jesús que es Señor y Salvador, que fue crucificado y resucitado, y que estamos viviendo de forma anticipada la realidad de la nueva creación y del reinado de Dios. Y vemos que todo va junto, porque todo pertenece a la misma narración de salvación de Dios, de la que se nos da testimonio en las Escrituras. Lo dejamos aquí, que el Señor nos bendiga y nos guarde en esta semana y que seamos capaces, con la ayuda del Espíritu Santo, de vivir precisamente bajo esta realidad, como pueblo de Dios, en el que ya nosotros no somos el centro de nuestra propia vida, sino que Cristo debe constituir ese centro. Que el Señor nos bendiga. Amén.